En general es un ensayo que intenta ubicarse a medio camino entre la antropología y la literatura, ¿no? que toma de la antropología ciertas ideas sobre el ritual que no están expresamente dichas en el libro, ¿no? Y que toma de la literatura la manera de narrar, ¿no? Porque yo no quería escribir un libro que fuera académico, digamos, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo que me ha salido es como una especie de geografía, una vida de un santo contemporáneo, ¿no? Un santo no para una religión, sino tal vez para la nación en el Perú, ¿no? Para la idea de la nación en el Perú, una persona que encarnó la nacionalidad peruana de una forma u otra, ¿no? Y que la tragedia de su muerte de alguna forma nos dice algo acerca de la tragedia de ser peruanos también, ¿no? Sí, hay como una especie de lectura de fracaso a la hora de interpretar lo que significa el indio para el Perú, ¿no? Y creo que simbolizas ese fracaso al inicio hablando sobre Uchurajay y la incomprensión que eso significó para todos los peruanos, ¿no? Bueno, lo que pasó en Uchurajay fue en realidad un malentendido terrible, ¿no? Hubo gente de Sendero Luminoso que fue a esta comunidad campesina llamada Uchurajay, que mató a un par de campesinos. Luego la gente de Uchurajay mató a gente de Sendero, luego llegó gente del ejército, ¿no? Militares, advirtiendo a los campesinos y diciéndoles que en caso de llegar a cualquier persona que los mataran, ¿no? Porque directamente eran senderistas, y que si llegaban, si volvían ellos, lo harían a través de un helicóptero, ¿no? Entonces un grupo de periodistas llega por tierra a Uchurajay y la comunidad los confunde con senderistas, ¿no? Aunque me parece que el guía que tenían ellos efectivamente estaba vinculado a Sendero, y los matan a todos, ¿no? Una muerte terrible por lapidación, los mataron a pedrada, y los enterraron apuradamente, ¿no? Entonces en ese momento, me parece que fue en 1983, nadie sabía qué cosa era lo que estaba pasando en Uchurajay. Si es que en Uchurajay eran senderistas o no eran senderistas, si los periodistas eran de Sendero o no eran de Sendero, nadie entendía nada, ¿no? de lo que pasaba. Y entonces mucha prensa de izquierda estaba muy perpleja también con eso, ¿no? En donde, por ejemplo, hubo versiones de los hechos que ocurrieron ahí, que decía que cómo era posible que los campesinos hubieran matado a los periodistas si había gente vestida a la usanza urbana y con relojes, ¿no? Desconociendo totalmente que ya en 1983 había habido muchísima gente en los Andes que había venido a Lima y que luego había regresado y que no se vestía a la usanza tradicional andina, ¿no? Y que perfectamente hubieran podido haber sido ellos, y no un infiltrado del ejército quien mató o quien asusó a la gente a matar a estos periodistas, ¿no? Luego vino la comisión presidida por Mario Vargas Llosa, y ellos, Vargas Llosa estaba acompañado por dos antropólogos, ¿no? Acertaron en lo elemental de los hechos, pero luego las interpretaciones que se tejieron en los mismos informes que se escribieron sobre Uchurajay eran totalmente, no sé, de repente es una palabra un poco fuerte, pero sí eran un poco alucinadas, ¿no? En ellas, por ejemplo, hay una descripción en donde aparece que los cuerpos de los periodistas fueron enterrados boca abajo y de determinada manera por una serie de creencias mágico-religiosas, y en realidad muchos años después la Comisión de la Verdad y la Reconciliación vino a enterarse que no habían sido enterrados así por ningún tipo de ritual, sino porque simplemente los habían tirado ahí en una fosa y así cayeron, ¿no? Y luego fuera, chao, ¿no? Entonces hubo muchísima incomprensión, ¿no? Entonces en el libro, por ejemplo, establezco un paralelo entre ese hecho, ¿no? Nadie entiende nada de lo que está pasando acá, y este hecho que te contaba al principio, ¿no? de la exhumación y el nuevo entierro de José María Arguedas en Andahuaylas, que también generó todo un revuelo, ¿no? En particular entre la gente de izquierda, ¿no? Que básicamente les habían robado a su muerto, ¿no?
cómo han faltado el respeto a este símbolo, ¿no?, del Perú, exhumándolo y llevándolo así, ¿no? Y además haciéndolo de esta manera, ¿no?, pasando por encima de todas las autoridades. Y creo que no llegaron a entender tampoco lo que significaba Arguedas para la ciudad de Andahuaylas, ¿no? Que finalmente es una ciudad muy pequeñita, muy pobre, de las más pobres del Perú, con una gran tasa de analfabetismo, ¿no? Olvidada realmente, ¿no? Entonces tener Arguedas en Andahuaylas para los andahuaylinos me imagino que tiene que ver con, bueno, esta ciudad tiene un peso dentro del país, ¿no? Y eso, por ejemplo, no lograron verlo, ¿no? Y creo que tampoco vieron el hecho, ni siquiera como un acto poético, ¿no?, de robar tu muerto y enterrarlo en otro sitio con una travesura un poco... No, puede haber sido una broma pesada, en especial para la familia, ¿no? Pero no deja de ser una historia divertida también, ¿no? Eso tampoco, esa parte de la historia no lo entendieron, ¿no? Ahora, ¿tú por qué crees, bueno, a mí me parece que en el libro intentas explicar cómo Arguedas es uno de esos escritores indigenistas, entre comillas, ¿no?, porque también cuestionas un poco el término, que finalmente aún hoy es legible, ¿no?, aún hoy está vigente, ¿no? ¿Qué es lo que hace vigente Arguedas en el Perú? A ver, respecto a lo primero, él se diferencia de los indigenistas porque, para empezar, él había nacido y crecido hablando en quechua, ¿no? Su idioma natal fue el quechua, y los indigenistas que lo precedieron eran intelectuales de la ciudad que no tenían ni idea de quechua, ¿no? Y que más bien idealizaban al indio de una forma u otra, ¿no? Y cuando Arguedas comienza a escribir él incluso tenía la intención de comenzar a escribir en quechua antes que en castellano. Después se decanta por el castellano. Pero lo que él quería decir es, él rompe con los indigenistas diciendo, la realidad que ustedes están contando no es así, ¿no? Porque yo lo he vivido, es de otra forma, ¿no? Tiene otras cosas. Y ahí hay una primera ruptura. Luego hay una segunda ruptura con los indigenistas cuando Arguedas va a España y escribe su tesis, una tesis de antropología, una tesis etnográfica, en este pueblo español que se llama Bermillo de Sallao, que queda en la frontera entre España y Portugal. Y ahí lo que dice Arguedas es que la tradición de las tierras comunales, que son propias también de las comunidades campesinas en el Perú, no es una herencia prehispánica como creían los indigenistas. O sea, la comunidad campesina como tal no es hija del ayu, o sea, del clan prehispánico, sino es más bien una forma de organizarse que se importó de España, ¿no? de esta parte de España, de León, ¿no?, de Castilla y León. Y que, bueno, luego se llevó a la realidad, el virrey Toledo la llevó a la realidad y crearon lo que ahora conocemos como comunidades indígenas o campesinas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una primera clave para entender la importancia de Arguedas, ¿no? O sea, por un lado, hay un lado testimonial muy fuerte en su literatura, cómo eran los Andes, ¿no? Un lado de traducción también muy fuerte, de traducir del mundo quechua al mundo castellano. Pero también hay otro lado documental que es sumamente importante en su obra. Ahí hay como varias claves, ¿no? También qué cosa significa, por ejemplo, que una persona tan profundamente bilingüe, digamos, que había aprendido, digamos, que era quechua hablante nativo, ¿no?, pero que luego adoptó el castellano como su lengua de profesión. ¿Qué significa que una persona así se suicide en un país como el Perú, ¿no? Eso podría significar, por ejemplo, que las dos vertientes de nuestra cultura no pueden convivir, porque cuando se encuentra en una misma persona, esa persona está destinada al suicidio, ¿no? Sí. ¿Significa eso? Entonces lo que creo que nos deja Arguedas son sobre todo un montón de preguntas acerca de quiénes somos, cómo somos, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Aquí, claro, como una especie de representación de la alteridad, ¿no? Que tú dices, la alteridad está al lado, dentro y encima de nosotros. Todo eso confluye en Arguedas, ¿no? Sí, el gran tema
en general, ¿no? No solo de la literatura, sino de las ciencias humanas en el Perú ha sido cómo representamos al otro, ¿no? O quién es el otro finalmente, ¿no? El otro son los europeos, pero nosotros ya no somos chancas, ni somos incas, ¿no? Ni somos chinchas, somos otra cosa, ¿no? Somos todo eso juntos. Tampoco somos españoles, ¿no? Entonces es como, hay esta frase del Inca Garcilaso de la Vega que a mí me encanta. Cuando le preguntaban a él, ¿no? Si es que era cristiano o católico, los españoles le preguntaban eso y él decía, si me lo preguntan digo que sí, pero si me preguntan cómo se dice Dios en tu lengua, yo tendría que responder que se dice Pachacamac, ¿no? Entonces, es eso, es una alteridad que está dentro de nosotros, no está fuera, no son nosotros los tenemos adentro. Y Arguedas también hace un trabajo muy profundo con el tema de rescatar el folclore, ¿no? Él de hecho comienza su carrera literaria como folclorista, ¿no? Primero, nuevamente, estas dos vertientes, ¿no? Recordando las canciones, los bailes, los mitos, las historias que él había escuchado durante su infancia en Ayacucho, y luego ya recogiendo otras canciones y otras tradiciones de forma mucho más consciente, ¿no? O sea, ir a buscarlas. Ya hay un trabajo de folclorista, ¿no? Entonces su primera... Pero ahí nuevamente puedes encontrar esas dos vertientes, ¿no? La testimonial y la documental yendo de la mano permanentemente en la obra de José María Arguedas, ¿no? Y la labor como traductor, ¿no? Aquí hay una pregunta que él se hace que es ¿cómo crear en castellano una obra de alta calidad artística que dejase sentir la emoción indígena del quechua? Claro, o sea, esa labor, o esa doble labor también implicaba ir de un lado a otro, ¿no? Y ese es básicamente su labor de traductor, ¿no? De una especie de medium en donde que puede ser utilizado para que podamos entender al que tenemos al costado, ¿no? Esa labor, por ejemplo, para comprender al Perú de hoy también es fundamental, ¿no? Y del quechua se dejan ver muchas cosas, ¿no? Porque él, digamos, para realizar su labor de traducción tuvo que crear un castellano que en sí mismo no era un castellano correctamente hablado, si quieres, ¿no? Sino un castellano ficticio, un castellano que pudiera ser el depositario de estas emociones, de esta estética que provenía del quechua, ¿no? Y que como tal, como recipiente, tal como lo conocemos en España o en América Latina, pues no servía, ¿no? Había que modificarlo un poco para que, o ampliarlo un poco para que estas emociones y esta forma de concebir el mundo, esta estética, si quieres, que provenía del quechua, tuviera un espacio, ¿no? En la lengua castellana. Y tú dices que lo consiguen en Los Ríos Profundos, ¿no? Sí. Esa es su novela cumbre, pues, ¿no? Es como la novela, es una novela muy lírica. Eso también es bien interesante de Arguedas, ¿no? El amor que tenía él por la música. En general esta vocación musical que tienen todas sus obras, o casi todas sus obras, ¿no? se deja ver cuando escribe poemas, incluso cuando escribe antropología, ¿no? Entonces, en el caso de Los Ríos Profundos, esa vena lírica es donde está mejor expresada, ¿no? Porque además su literatura había venido creciendo, ¿no? Con los años. O sea, él empezó escribiendo sobre sus recuerdos, como te contaba hace un rato, pero luego comienza a escribir la vida en las pequeñas aldeas, luego en ciudades de provincias, ¿no? En ciudades medianas, en Puquio, ahí es donde ubica Yaguar Fiesta, y al final ese crecimiento geográfico de su literatura culmina en Los Ríos Profundos, donde ya es una capital de provincia, ¿no? La trama transcurre en Abancay, ¿no? A partir de eso ya da un salto hacia la sociedad peruana en su conjunto, ¿no? Hacia la escritura del Sexto, donde la sociedad peruana está representada como una cárcel directamente, hacia todas las sangres y hacia el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Entonces ahí ya
digamos, la culminación por ese lado, ¿no? O en esa segunda etapa estética de Arribas, ya es un poco más cuestionable, ¿no? No logra, creo yo, una obra con una unidad tan bien lograda como Los Ríos Profundos, ¿no? Escribe otras cosas, lo que te decía, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que de alguna forma creo yo que es un antecedente directo, por ejemplo, de 2666, ¿no? Un lugar apocalíptico en donde la disolución de una persona coincide con la disolución moral de una sociedad, ¿no? La disolución psíquica también, ¿no? Porque él estaba escribiendo el libro meses antes de matarse, ¿no? Él pensaba incluso que si lograra escribir el libro hubiese podido sobrevivir, ¿no? Al final no logra sobrevivir el libro, y el suicidio es parte de la obra, si quieres, ¿no?